Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy día vamos a retomar las clases de personal social y el tema que vamos a ver hoy día es la continuación de todas las clases, ¿no? Como ustedes recordarán, estamos viendo los periodos de las culturas peruanas y hemos hablado, si más lo recuerdo, de dos periodos, el periodo llamado Horizonte Temprano y el otro periodo que es el Intermedio Temprano. Terminando el intermedio temprano, hoy vamos a ver el tercer periodo, que es el horizonte medio. ¿Ya, chicos? Así que vamos a hablar de este periodo. A ver. Llamado también la segunda unificación andina. A este periodo también se le conoce así, chicos. ¿Por qué razón? Porque en este periodo una sola cultura se va a expandir por casi todo el Perú y va a unificar los territorios. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿y cómo será esta unificación? Bueno, la historia dice que esta unificación no va a ser como la primera, que fue por la religión. ¿Te recuerdas? Cómo Chavín hizo que las otras personas se unieran a su territorio a través de la religión, del miedo. ¿Te acuerdas o no? Bueno, en este periodo ya las personas no van a tener tanto miedo de los dioses, así que los hombres van a desarrollar otra forma de unir a los territorios bajo su dominio, y esta forma va a ser bajo, bajo la fuerza militar. En pocas palabras, va a haber un grupo de personas llamado militares, ejército, que se va a encargar de expandir el territorio. Es por eso que se va a llamar la segunda unificación andina. En este periodo se van a desarrollar grandes obras urbanísticas. ¿Qué cosa es urbanismo, profesor? Urbanismo hace referencia a ciudades. En este periodo van a aparecer grandes ciudades en diferentes lugares del territorio peruano, y el encargado de hacerlo va a ser una cultura muy poderosa llamada la cultura Wari. Es por eso que en este periodo solamente se va a desarrollar la cultura Wari en el Perú, y una característica de esta cultura Wari es que va a comenzar a construir ciudades en diferentes partes de su territorio con la finalidad de controlar a la población. Ya, chicos, a esta cultura que se va a desarrollar en este periodo se le va a conocer también como el primer imperio del Perú. Va a ser el primer país, la primera cultura que se va a expandir por grandes regiones de nuestro país utilizando la fuerza militar. Ojo con eso, no te confundas. ¿Ya, chicos? A ver, en este periodo se van a desarrollar dos culturas, una en el Perú y otra en el Bolivia, pero que sí va a llegar también a territorio actual peruano. Estamos hablando de la cultura Wari, que va a ser la cultura peruana más importante en este periodo, y la cultura Tiahuanaco, que es una cultura boliviana porque va a tener su capital en Bolivia, pero si tú te guías en la imagen del mapa, también abarcó la parte sur del territorio peruano. Efectivamente, Tiahuanaco es importante porque al momento de expandirse llegó hasta una parte del Perú, pero recuerden, es una cultura boliviana. Antes de hablar de la cultura Wari, vamos a hablar rápido de la cultura Tiahuanaco. Ahora tú dirás, profesor, ¿por qué vamos a hablar de la cultura Tiahuanaco si no es una cultura peruana? Efectivamente, no es una cultura peruana, pero es una fue una cultura muy importante. ¿Por qué? Por estos motivos. Miren aquí, vamos a hablar. Tiahuanaco fue una cultura boliviana, nadie lo discute. ¿Llegó a territorio peruano? Sí, a algunas regiones del territorio peruano abarcó la cultura Tiahuanaco. ¿Ya? Por eso también podemos decir que aquí en el Perú encontramos restos arqueológicos de la cultura Tiahuanaco, pero su capital estuvo en Bolivia. ¿Por qué más es importante la cultura Tiahuanaco, profesor? Porque según los estudios, Tiahuanaco tenía un dios muy importante llamado el dios de Huiracocha. Fue un dios tan importante para las personas de ese entonces que todos lo adoraban. Fue tanto, pero tan importante este dios que incluso la cultura Wari, cuando conoció a este dios, por decirlo así, aprendió a adorar a ese dios, lo implementó y dijo, muy bien, a partir de hoy día, también nosotros los Wari, no todo lo que está aquí de moradito, ¿ves? Todo lo que está de fucsia, los Wari también vamos a adorar al dios Huiracocha. Recuerden que el dios Huiracocha fue una creación de Tiahuanaco, así que
Por eso es importante, sí, porque Wari también adoptó a ese dios y a partir de ese entonces los hombres de Wari también adoraron al dios Huiracocha, que no es peruano, pero que después se convirtió en un dios peruano ya que terminamos adorando a dios Huiracocha. Otra cosa importante también de Tiahuanaco, miren chicos, el idioma que hablaba la cultura tiahuanaco fue el idioma aymara. Hasta ahorita los bolivianos, una parte de su población, habla el idioma aymara. Eso es el idioma oriundo de Bolivia. Y muchas partes sur del Perú también hablan el idioma aymara. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante el idioma aymara para los peruanos? La historia nos dice que aquí en el Perú no se hablaba el aymara. Ahora tú dirás, profesor, se habla el quechua. Un momentito. Antes de Wari no se hablaba el quechua, se hablaba el puquina, que fue el idioma oriundo de nuestro país. La historia dice que cuando Wari conquistó, miren acá, cuando Wari conquista todo este territorio, se va a encontrar con diferentes lenguas. Personas acá hablaban el puquina, por aquí hablaban otra el muchic y así. Hablaban diferentes idiomas. ¿Qué cosa es lo que hizo Wari? Agarró y creó un idioma. A ese idioma que crea Wari se le va a llamar el idioma quechua. Tú vas a decir, profesor, o sea, todos los que ahorita hablan quechua fueron creados, el quechua fue creado por Wari, efectivamente. Pero, ¿saben por qué se parece mucho el quechua y el aymara? Ojo, se parecen, no son el mismo idioma. Aymara es una cosa, quechua es otra cosa. Pero la historia nos dice que los Wari crearon el quechua, utilizando al aymara como uno de los idiomas que van a originar el quechua. O sea, el quechua se va a originar a partir del aymara, pero no va a ser el aymara, sino que va a utilizar algunos fragmentos del aymara y va a unirlo con los idiomas que se hablaban aquí. Cuando une los idiomas peruanos con el idioma aymara, la unión de esas dos lenguas va a dar como origen el idioma quechua. Es por eso que también es importante Tiahuanaco, ¿se dan cuenta? A nosotros, ¿qué nos dio Tiahuanaco? Primero, el culto al dios Huiracocha. Segundo, gracias a su idioma que es el aymara, va a aparecer el idioma quechua, que Wari lo va a oficializar y va a obligar que toda su población se aprenda el quechua. Desde ese entonces, todo el Perú comenzó a hablar quechua. ¿Se dan cuenta por qué fue importante Tiahuanaco entonces? Ahora hablemos de la cultura más importante de este periodo, la cultura Wari. Miren, si ustedes se dan cuenta el mapa del Perú, todo lo que está tipo marroncito le perteneció a la cultura Wari. Profesor, ¿fue grande? Sí, fue una cultura muy importante. Por eso se le conoce como el primer imperio del Perú, ya que abarcó enormes extensiones de tierra, miren. Y en cada uno de esos lugares donde él conquistó, creó ciudades. Creó la ciudad de Wari, Viñaque, la capital, creó acá la ciudad de Cajamarquilla, que está en Lima, Pachacamac, que está en Lima, en Lambayeque, en Trujillo, Chanchán, en Piquillacta, Cerro Baúl, Cuscuchapi también, que está en el Cusco. O sea, creó muchas ciudades. Eso es lo interesante de la cultura Wari. La cultura Wari no solo se dedicó a conquistar territorios, sino también se dedicó a mejorar esos territorios que había conquistado. ¿Cómo los mejoró? Creando ciudades y creando caminos que unieran esas ciudades. ¿Está bien? Es por eso que a Wari se le conoce por eso. Fueron grandes urbanistas, grandes constructores de ciudades y caminos. Ya chicos, ¿quién descubrió la cultura Wari? Se dice que el descubridor fue un cronista español que llegó junto a Francisco Pizarro, Cieza de León. Fue el primero en observar los restos arqueológicos de Wari. Pero el peruano que se va a encargar de estudiar y el que nos va a dar bastante información de la cultura Wari va a ser el historiador y arqueólogo peruano Guillermo Lumbreras. A él le debemos casi todo lo que conocemos nosotros de la cultura Wari. Profesor, ¿cuándo se origina la cultura Wari? Guillermo Lumbreras nos dice que la cultura Wari se va a originar cuando tres culturas se juntan. ¿Quiénes son esas tres culturas? ¿O quiénes fueron esas tres culturas? La cultura Tiahuanaco,
que nos va a dar la religión, ya le hemos dicho arriba, recuerda, líneas arriba, la cultura nazca, que se va a encargar de hacer una cerámica muy bonita, y cuando Wari ve esa cerámica, se va a enamorar de esa cerámica, y va a hacer su cerámica también como la cultura nazca, muy colorida. Claro, no va a ser tan bonita como la cultura nazca, pero sí va a ser también polícroma. Recuerden, ya lo hemos visto la cultura nazca, tú tienes que repasar tu cuaderno, es por eso. Y la cultura huarpa, profesor, yo nunca he escuchado hablar de la cultura huarpa. Bueno, la cultura huarpa fue una cultura ayacuchana, una cultura no tan importante, una cultura pequeña. ¿Cuándo toma importancia la cultura huarpa? Cuando se une a la cultura nazca y cuando se une a la cultura tiahuanaco. Cuando estas tres culturas se unen y comienza la influencia de ambos, estas tres culturas van a dar origen a la cultura Wari. Es por eso que son importantes estas tres culturas, ya que Huarpa solo no hubiese creado la cultura Wari, Nazca solo no pudo haber creado la cultura Wari, Tiahuanaco solo no pudo haber creado la cultura Wari. Necesitaron de las tres culturas todavía para formar la cultura Wari. ¿Ya, chicos? Vamos a hablar de las características de la cultura Wari. Ahora, ya, esperen. A ver, ahora vamos a mencionar las características que podemos resaltar de esta cultura Wari, porque realmente, en mi opinión así humilde, chicos, para mí fue la cultura más importante, incluso más importante que los incas. Ya les voy a decir por qué, obviamente. Primero hay que ver las características, ¿ya? La primera característica, mira, fue la segunda homogenización del territorio andino, según John Rowe. ¿Qué significa eso, profesor? Homogenizar significa que fue la fue la segunda cultura que unificó los territorios peruanos. Todas las regiones peruanas fueron unificadas por segunda vez por Wari. Recuerden que la primera lo hizo Chavín, ya les dije. Segunda característica, su carácter expansivo y constructivo. Recuerden que la cultura Wari no fue una cultura pacifista, tuvo un poderoso ejército, es por eso que se le considera como el primer imperio andino. Como tuvo un poderoso ejército, siempre estaba en constante expansión. Veía un territorio que le gustaba y ¡fum!, mandaba sus tropas y los conquistaba. Es por eso que se dice que fue de carácter expansivo y constructivo. Recuerden que también construyó ciudades y carreteras para unir esos territorios. Es considerado un antecedente de la organización del imperio incaico. Eso es verdad. Los Wari fueron los que iniciaron todo. Desafortunadamente, como fueron los primeros, cometieron muchos errores y fracasaron, pero fueron un ejemplo para que en un futuro los incas mejoraran lo que ellos hicieron, y ellos sí lograron la perfección, por decirlo así. Otra cosa, difundieron en sus territorios el culto al dios Huiracocha. Ya les dije, ese dios no es peruano, es boliviano, así que ellos difundieron esa adoración a ese dios en todos sus territorios, incluso en los territorios que recién habían sido conquistados. Ellos mismos difundieron el dios Huiracocha y también el idioma quechua y también el quipu. Recuerden, ojo, ellos no crearon el quipu, pero fueron también una cultura que utilizó bastante el quipu. Claro, el que utilizó de mejor manera el quipu fueron los incas, pero los Wari también lo utilizaron. Debido a sus construcciones centros administrativos, esto es importante, miren, a sus ciudades ellos le llamaban cabezas de región. Cada ciudad que ellos construían, lo construían con una finalidad. Esa ciudad tenía que controlar a toda la población que estaban en sus alrededores. Es por eso que se les conoce a esas ciudades como cabeceras de región. Ya, chicos, miren este mapa de aquí. ¿Ven todo lo que está acá de marrón? Son las carreteras, los caminos hechos por los hombres de Wari. Y estos caminos unían a las ciudades que construían. Mira, estas ciudades de aquí que fueron lo de rojo fueron construcciones hechas por los Wari. Mira, una ciudad aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, por aquí también en Lima también, en Wari la capital, aquí en Cusco también, en Moquegua también, y esas ciudades fueron unidas por carreteras. Mira, por todas estas carreteras de acá fueron unidos por los Wari. Ya, chicos, es por eso que se les considera a los Wari como grandes constructores. Vamos a ver, ¿qué más hicieron? Ya les dije, en la arquitectura. Ellos destacaron bastante en la arquitectura, ya que construyeron enormes ciudades, bonitas ciudades. Estos son algunos de sus ciudades, mira, Huiracochapampa y Marcahuamachuco en La Libertad, Hualcahuay en Ancash, Cajamarquilla, Pachacamac aquí en Lima.
¿En Lima, profesor? Sí. Aquí en Lima hay dos centros importantes. Bueno, yo considero tres. Hay uno más aquí en Poruchuco, perdón, en Poruchuco, que diga La Huaca Punchaucas, aquí en Miraflores. Son construcciones hechas por Wari. Guarihuilca en Junín, Viñaque en Ayacucho, Cerro Baúl en Moquegua, Piquillacta en el Cusco, ¿se dan cuenta? Ellos construyeron muchas ciudades en toda su región, en todos sus territorios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cada una de estas ciudades controlaran a la población y de esa población pudiera trabajar para Wari. ¿Se dan cuenta? Por eso fue muy importante. Es por eso que decimos que la arquitectura fue una obra de arte, lo mejor que hizo Wari, pero no fue lo único que hizo. También hizo una cerámica. Si tú te das cuenta, estas cerámicas son bien coloridas. Tienen muchos colores, ¿sí o no? Claro, porque los Wari se copiaron, ¿te acuerdas de quién? De los Nazca, ¿recuerdas o no? Te hemos dicho ya. Yo te he dicho hace un momento. Los Wari se unificaron a los Nazca, copiaron lo hermoso de la cerámica de Nazca. Claro, no alcanzaron la perfección como Nazca, pero sí hicieron bonitas cerámicas. Por ejemplo, mira, esta cerámica, tú ya la has visto antes. ¿A quién le pertenece esta forma de cerámica? Profesor, a Wari, me dirás. Efectivamente, esta cerámica fue hecha por Wari, pero ellos no fueron los primeros en hacer esta forma de cerámica. ¿Quién hizo esta forma de cerámica por primera vez? ¿Te acuerdas? Chavín, pues. Chavín, profesor, sí, y después lo hizo también Mochica, ¿te recuerdas? Bueno, Wari también lo va a hacer porque Wari va a conquistar esos territorios. Cuando ve esta cerámica, le va a parecer muy bonito y va a seguir haciéndolo también, pero le va a volver polícroma, mira. ¿Te acuerdas de esta cerámica? ¿Quién lo hizo por primera vez? Paracas, pues. Y los Nazcas también, profesor. A Wari también le va a parecer muy bonito lo que hizo Paracas, lo que hizo Nazca, y también lo va a hacer. Esto sí es una creación de los Wari. A esto se llama el quero. El quero fue un vaso ceremonial, creación exclusivo de Wari. Estas no fueron creaciones de Wari, fueron creaciones de antiguas culturas que Wari copió. Pero esto sí fue una creación única de Wari, que es el quero. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante Wari, porque hizo muchas cosas muy espectaculares, pero desafortunadamente, como les dije líneas arriba, cometió muchos errores. Y esos errores al final le pasaron su factura y terminaron haciendo que desaparezca la cultura Wari. ¿Por qué desaparece Wari? Hay muchas versiones, se dicen muchas cosas del por qué Wari pudo haber desaparecido, pero la más importante o la que tiene bastante peso es la siguiente. Miren, chicos, ¿se recuerdan ustedes que Wari construyó ciudades? Hizo ciudades en diferentes lugares de su territorio, ¿recuerdan? Bueno, la historia dice que Wari cometió el error de darle mucho poder a esa ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Lima, la de Pachacamac. Wari le dio tanto poder que en un determinado momento esta ciudad llamada Pachacamac va a terminar independizándose de Wari. Ya no va a querer formar parte de Wari y va a formar su propia cultura. Bueno, todas las regiones, todas las cabezas de región, todas las ciudades creadas por Wari van a hacer lo mismo. En menos de 100 años la cultura Wari va a estar perdiendo regiones porque estas regiones se van a independizar, van a querer formar su propia cultura y eso fue lo que pasó. Al final Wari va a terminar desapareciendo. Pero todo lo que hizo Wari va a quedar aquí. Esas culturas que se van a formar a partir de la cultura Wari van a comenzar a crecer. Va a aparecer la cultura Chimú, la cultura Chancay, la cultura Lima, la cultura Pucará. En fin, van a aparecer más de 50 culturas a partir de Wari. Es por eso que cuando termina Wari aparece un nuevo periodo en la historia peruana que vamos a estudiar la próxima clase. ¿Ya, chicos? Aquí les voy a dejar la actividad. Fácil nada más. Ver el video y copiar la clase. Recuerden que se acercan los exámenes bimestrales. Viene todo el cuaderno, así que vaya leyendo tu cuaderno. Viene todo el cuaderno, chicos, ¿ya? Así que por favor, lean su cuaderno. Aquí nos quedamos, cuídense un montón. Hasta la próxima.